La versión que nos propone la liturgia hoy fue exactamente la que leímos, que no es de Mateo, sino es de Lucas. Y yo quiero invitarlos para que nos centremos un instante en ese texto. Unas mujeres van a un sepulcro. Normalmente los sepulcros son lugares de memoria. Cuando alguien va a un sepulcro, el sepulcro remite a la persona a un pasado vivido con tantas personas que ya murieron. Un pasado que solamente es recuperable precisamente en recuerdos. Pueden ser recuerdos mentales, como hoy sucede, pueden ser recuerdos fotográficos, pueden ser incluso recuerdos fílmicos. La única manera de recuperar el pasado que siempre evocamos en un sepulcro es precisamente con recuerdos, nada más. Y son recuerdos que siempre arrancan sonrisas, gratitud, lágrimas, tristezas, amor, dolores, incluso esperanzas frustradas. Resulta que el sepulcro de Jesús, para estas mujeres que fueron muy temprano, es el lugar, yo la llamaría de esta manera, de una aromatizada memoria de un difunto. Unas mujeres lo visitaron, el sepulcro de Jesús, con una serie de perfumes que ellas mismas habían preparado. Si tenemos en cuenta el evangelio que se leyó el domingo pasado de Ramos, así terminó el evangelio. Mientras lo depositaban en la tumba, las mujeres se quedaron cerca viendo dónde lo habían puesto y se volvieron a su casa a guardar el reposo del día sagrado, pero aprovecharon antes de que comenzara para preparar los aromas. Los perfumes que ellas prepararon y que llevaron al sepulcro expresan su amor hacia Jesús, pero también encarnan una manera de preservar los despojos mortales del amigo y preservar esos despojos de la destrucción y del mal olor que trae la muerte. En el mal olor de la muerte, perfumemos. Allí se van a encontrar con un cadáver y seguramente con un sinnúmero de recuerdos. Han pasado años con él. Parece que es lo único que un muerto deja, recuerdos. Y parece que fue lo que Jesús dejó. Sin embargo, parece que la muerte hace que la memoria de los vivos sea selectiva, porque solamente se recuerdan algunas palabras, algunas situaciones, algunos momentos, y pareciera que la muerte hiciera que la memoria selectiva dejara de lado un poco de recuerdos. Unos sí, otros no. De hecho, ¿por qué llevan perfumes? Pues para refrescar y aromatizar un cadáver. Es lo único que ellas esperan encontrar en el sepulcro, un cadáver. Por eso llevan perfumes. Su memoria de amor quiere participar del buen olor de los aromas, para que no sea devorada por el mal olor de la muerte. Y me da por llamar que esta memoria que tienen las mujeres es una memoria perfumada, pero es una memoria fúnebre. Esa es la memoria de las mujeres cuando van al sepulcro, una memoria
fúnebre, por más perfumada que sea. Es fúnebre. Pero de repente encuentran que el sepulcro de Jesús está abierto. Y allí comienza a despertarse en ellas otra memoria distinta, desesperanzada por el luto, pero comienza a despertarse otra memoria. Algo sucedió en ese lugar de recuerdos. La piedra del sepulcro ha sido retirada. Ellas no saben todavía de qué se trata. No saben si definitivamente el recinto de los muertos quedó abierto para siempre o simplemente se trata de alguna cosa transitoria. No saben. Pero algo pasó ahí. Además, las mujeres descubren, desconcertadas, que el cuerpo de su Señor no está allí donde debería estar. Porque una vez que había muerto, lo habían sepultado allí. ¿En dónde más puede estar el cuerpo de un difunto? En su sepulcro. Si Jesús ha muerto, ¿por qué no está allí? En el lugar a donde pertenecen los muertos. En el lugar donde lo habían dejado unos vivos que fueron a sepultarlo y ellas miraron. ¿Acaso no es el lugar propio donde debe estar un muerto? En este caso su maestro. ¿Y por qué no está ahí? Pero por otra parte, como si eso fuera poco, las mujeres descubren que el sepulcro, sin el cuerpo del Señor, sin embargo, está habitado por dos varones, por dos hombres vestidos de manera resplandeciente, que iluminan con esa luz ese lugar oscuro de la muerte. Se van juntando muchas cosas que no se entienden. Una puerta, una piedra que se corrió, no se sabe por qué. Un cuerpo de un difunto que no está. Y por otra parte, dos personajes que hacen que en la caverna sepulcral comience a brillar una luz desde adentro, no desde afuera, desde adentro. Pero además, como si eso fuera poco, estos dos hombres les hablan y al hacerlo las ponen en una situación completamente inesperada para ellas. Una situación realmente nueva. Por una parte, la sacan de sus recuerdos que son fúnebres. Son unos recuerdos vestidos de luto y estos hombres la sacan de esos recuerdos. Por otra parte, las desprenden de sus buenas intenciones aromatizadoras frente a ese mal olor que la muerte tiene. Por otra parte, son capaces de interpelarlas en las búsquedas que ellas seguramente habían hecho muchas veces a un sepulcro y que están haciendo ahí. ¿Qué han venido a buscar ustedes acá? Pues lo que normalmente uno va a buscar en un sepulcro y un cementerio. ¿Qué más va a buscar uno? Pero ellos las interpelan. Y además de eso, les hacen un inesperado, precioso y esperanzador anuncio. No está aquí, ha resucitado. Qué situación tan absolutamente novedosa para estas mujeres. Jesús no pertenece más al lugar de los muertos. Sí perteneció, porque su muerte fue real y la celebramos ayer, pero ya no pertenece más. Y no pertenece a ese lugar no porque alguien hubiera llevado su cuerpo, sino porque ha resucitado. Él ha sufrido la muerte, pero la ha vencido. Ha resucitado. Estando muerto, entró en una nueva realidad, la de Dios mismo, el viviente, cuyo espíritu de vida y cuyo amor creador vencen para siempre la muerte y la vencieron para siempre con la resurrección de Jesús,
quien será proclamado un poco más adelante por la primera comunidad cristiana el primogénito de entre los muertos. Los varones que hablan con estas mujeres, por eso las interpelaron sobre su manera y su actitud habitual frente al maestro. ¿Por qué buscan ustedes entre los vivos, entre los muertos, al que está vivo? ¿Por qué buscan de esa manera? La muerte sí, efectivamente, tiene una memoria selectiva. Se acuerda de unas cosas y olvida otras. Por eso precisamente se fueron a buscar a Jesús, donde creían ellas que estaba, en el sepulcro, porque lo creían muerto. Y sin embargo, el gran anuncio: está vivo. Así pues se va despertando una nueva memoria en estas mujeres. Es la memoria de la fe, es la memoria del amor que nutren la memoria de la esperanza. Recuerden, dicen estos dos hombres, les dicen a las mujeres, hagan un acto de memoria y recuerden que cuando estaba todavía en Galilea, Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite. Miren ustedes, la memoria de estas mujeres es una memoria fúnebre, recortada, selectiva, por eso mismo desesperanzada. Ahora tiene que convertirse en una memoria pascual. Es la memoria del amor extremo. Es la memoria del único amor que es capaz de enfrentar la muerte en el mismo terreno de la muerte, no la afronta en otro lugar. Aquí hay una transformación de una memoria. Debe dejar de ser selectiva y tiene que volverse de fúnebre, luctuosa, mortuoria, en una memoria pascual. ¿Que se nutre con qué? No se nutre con fantasías, se nutre con las palabras mismas de Jesús. Él había anunciado precisamente su Pascua. Él había anunciado su pasión y crucifixión en manos de los hombres y las mujeres fueron testigos privilegiadas de eso. Pero también él había anunciado su resurrección, una experiencia completamente nueva en la cual apenas estas mujeres con una memoria fúnebre y luctuosa comienzan a entrar. El anuncio de estos varones orienta la memoria hacia el anuncio de Jesús. Y el texto bellamente dice: y ellas recordaron sus palabras. Mi querida comunidad, frente a la muerte, uno puede seguir visitando sepulcros con una memoria fúnebre. Pero es muy importante visitar, si es que queremos hacerlos, con una memoria pascual, que solamente se alimenta por las palabras de Jesús. Y a nosotros nos corresponde recordar permanentemente las palabras pascuales, que son las únicas que siembran actitudes y sentimientos pascuales frente a la muerte. Pero resulta que estas mujeres que ya comienzan a mirar la vida distinto, porque comienzan a mirar la muerte de manera diferente, ya no con una memoria fúnebre, sino con una memoria pascual, comienzan a vivir también allá en el sepulcro abierto de Jesús una maravillosa proyección, y su memoria pascual se vuelve ahora memoria misionera. La memoria pascual no desconoce de ninguna manera el papel tan importante que juega en la vida de un ser humano esa memoria fúnebre. Y creo que todos los que estamos acá, o la gran mayoría, por no decir todos, hemos experimentado eso. Hemos experimentado muertes y a veces
realmente hay que decirlo, con una actitud mucho más fúnebre que pascual. La memoria pascual no desconoce eso, porque es que eso está en el alma nuestra. Sin embargo, precisamente la memoria pascual lo que hace es abrirle a esa memoria muchas veces lastimera, memoria fúnebre, una nueva realidad y una nueva visión, que es la que nos ofrece la resurrección de Cristo. Conviene de verdad que eso se convierta para nosotros en vida. Conviene de verdad que todos hagamos el empeño, porque eso se vuelva una convicción para nosotros que somos creyentes en Jesucristo crucificado, sí, pero resucitado. A mí me complace enormemente encontrar una comunidad como la que está aquí presente, que se hace precisamente aquí celebrante del corazón de la fe cristiana, que es la resurrección, que no pasa sin cruz, por supuesto, pero de lo contrario podríamos quedarnos nosotros simplemente en una fe de cruz, pero no en una fe de cruz gloriosa, que es fe de resurrección. La memoria pascual de estas mujeres, que era antes una memoria puramente fúnebre, aromatizada, pero fúnebre, se convierte en una memoria misionera. Abandonan el sepulcro, completamente transformadas. Viven ahora sostenidas por las palabras de Jesús, que les ofrecen una mirada pascual frente a la muerte. Y ellas se convierten en anunciadoras de lo sucedido en el sepulcro. Y los primeros destinatarios de ese anuncio son precisamente los apóstoles, ni más ni menos. Los primeros destinatarios son los discípulos más cercanos de Jesús. Estos pobres seguían viviendo sencillamente una experiencia fúnebre prolongada. Y esta memoria pascual de las mujeres se vuelve misionera para contarles a los más cercanos de Jesús lo que acaba de pasar. Ellos tienen también, estos discípulos, una memoria mortuoria frente a Jesús. Por eso las palabras de todas estas mujeres, María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás, dice ahí, les parecían a ellos desvaríos y por eso no les creen, porque efectivamente están anclados en una manera de recordar a Jesús completamente marcada por la muerte, pero nada más. Querida comunidad, la misión de anunciar la resurrección siempre se va a encontrar con la posibilidad de la desconfianza de quienes escuchan, de la petición a veces absurda de pruebas, de la supuesta racionalidad de los argumentos que mucha gente quiere simplemente mostrar, o de un escepticismo así plano. E incluso el anuncio se puede encontrar con el rechazo. Yo no sé si nosotros, todos los que estamos acá en la catedral en esta noche, damos por supuesto que tenemos una fe verdaderamente pascual. No sé si todos los que estamos acá damos por descontados que nuestra fe no es solamente funeraria, nuestra memoria no es solamente funeraria. Pero lo que es claro en el texto bíblico, como vamos a encontrar en todos los relatos de las manifestaciones de Jesús que vamos a leer a lo largo de toda la semana entrante, siempre los primeros discípulos se encontraron con sus propias dudas, con sus propias sospechas. Es un camino de fe que todos debemos hacer y que uno no puede decir simplemente que ya lo hizo y todo está ya alcanzado. Los más cercanos de Jesús son los primeros que tienen que realizar ese acto importante de una conversión de su memoria, de una memoria fúnebre, aromatizada, pero fúnebre, en una memoria pascual y en una memoria misionera. Le sucedió a Pedro. No basta simplemente hacer lo que Pedro hizo, es decir,
salir corriendo al sepulcro, asomarse a ver de qué se trata y encontrar solamente los lienzos, para después de eso regresar a su casa sencillamente asombrado y nada más. Se necesita realmente renovar este acto de memoria, arraigar la memoria y las búsquedas que uno hace en este mundo de vivos y muertos, y especialmente en el mundo de los muertos que por todo lado nos acecha. Se necesita arraigarlas en el Evangelio, en las palabras de Jesús, el que habla de la necesidad del amor hasta el extremo, es decir, de la cruz, pero el que habla también de la victoria de la vida de resurrección. Sin la palabra de Jesús, sin su Evangelio, la memoria nuestra de discípulos será siempre fúnebre, no será pascual y por lo tanto no será nunca misionera. Yo no sé si precisamente a veces lo que se constata en la iglesia, una falta de entusiasmo misionero, se debe a eso. Se debe a que no hay una suficiente convicción en el corazón sobre lo que significa la Pascua y la presencia del resucitado. Y se nos vuelve simplemente un personaje religioso, nada más. Quizá por ahí tendríamos que buscar nosotros una ruta para tratar de hacer que nuestra diócesis sea mucho más misionera, anunciando el Evangelio, y eso nace fundamentalmente de la convicción que uno tiene frente a la resurrección de Cristo. De lo contrario, simplemente es un personaje interesante. Dice cosas bellas, el Evangelio es una maravilla, da unos principios de vida magníficos, pero nada más. Lo volvemos simplemente uno de tantos maestros que dicen cosas interesantes que a uno le ayudan en la vida y nada más. Este sepulcro abierto de Jesús, donde allí estas mujeres cambian esos recuerdos puramente fúnebres y vuelven a recordar las palabras pascuales de Jesús, que las convirtieron a ellas en unas misioneras. Precisamente allí, en ese sepulcro abierto donde viven esa experiencia pascual, allá encuentran la razón de ser de la esperanza cristiana. Querida comunidad, yo les propuse desde el comienzo de la Semana Santa y especialmente desde el comienzo del Triduo, que tratáramos de vivir estos 3 días santos en gran sintonía con lo que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir este año: a hacer fuerte la virtud de la esperanza, fe, esperanza y caridad. Pero la virtud de la esperanza tiene su raíz hondísima en la resurrección de Cristo. Allí está la fuente, la contemplamos ayer, la cruz de Cristo. Y la raíz y la razón más fuerte de la esperanza es la resurrección de Cristo. Quisimos leer hoy todos los textos que la liturgia nos propone. Ustedes han sido bondadosamente pacientes, pero en una actitud orante, para escuchar e interiorizar 7 lecturas del Antiguo Testamento, 7 salmos, y luego una lectura de la carta a los romanos con su respectivo salmo, y luego el Evangelio de Lucas. Una riqueza de palabra de Dios impresionante. Eso pasa una sola vez al año. Vale la pena hacerlo una vez al año. Pero este testimonio de la palabra de Dios de hoy sencillamente fue esto: mostrar una larga serie de promesas de amor del Señor, siempre cumplidas. No son de esas promesas que uno echa al aire y que jamás cumple. Mañana veremos cuándo, un día de estos, nada de eso. El amor del Señor promete y cumple. Y una serie inmensa de promesas cumplidas del Señor que acompaña este trasegar de la familia humana por el mundo, por la historia. Ahí siempre se hizo presente el Señor,
para acompañar esta historia nuestra que es bella y a veces es muy difícil, para liberarla, para redimirla, para llevarla a su más alto grado de plenitud que acontece precisamente en la cruz y en la resurrección de Cristo. Es una historia de hechos, no es una historia de promesas. El Señor no es un promesero barato, no es un demagogo barato que se la pasa prometiendo cielo y tierra sencillamente para ver si embolata incautos. No es un promesero barato. Acabamos de escuchar unos textos que hablan de hechos contundentes en la historia, que muestran que la esperanza puesta en el Señor no defrauda. No estamos aquí ante un demagogo que tiene simplemente que engrosar las filas de sus prosélitos y de sus cautivos, y de las personas que están cautivas por su palabra. Estamos ante hechos contundentes que muestran precisamente la intervención del amor de Dios creando una historia de vida. La esperanza no defrauda, porque el Señor es el Dios creador de todo lo que existe. Y lo que hizo, lo hizo todo bien, todo bueno, muy bueno, poniendo al ser humano precisamente como cúspide de esta creación por ser imagen y semejanza suya. Primera lectura que escuchamos del Génesis. Y ese Dios creador es el Dios que se dona completamente y que pide de parte de nosotros un acto arriesgado de confianza plena en Él para hacer de nuestra vida donación total. Esa fue la segunda lectura que escuchamos del libro del Génesis. La esperanza no defrauda, porque el Señor tiene entrañas de compasión, que siente dolor por la esclavitud y la opresión en que los seres humanos vivimos y la esclavitud que nosotros nos causamos mutuamente. Siente dolor. Por ello, la liberación realizada por el Señor supera la desesperanza de cualquier tipo de esclavitud. Y ahí tuvimos la tercera lectura del paso del Mar Rojo, que es una magnífica anticipación de las aguas del bautismo. Así como el relato de la creación nos anuncia ya la nueva creación en Cristo, que es la Pascua, de la misma manera como el sacrificio del hijo de Abraham precisamente nos remite a la ofrenda que Cristo hace de su propia vida, estas aguas del Mar Rojo anuncian ya el bautismo. Pero encontramos nosotros que la esperanza no defrauda, porque el Señor acompaña a su pueblo estableciendo un vínculo estrecho con el pueblo suyo y a través de él con toda la humanidad, comprometiendo su presencia y comprometiendo su amor. Y los profetas que escuchamos hoy, 4 profetas, anunciaron ese vínculo del Señor de una manera muy bella, como un vínculo matrimonial que pide por lo tanto fidelidad. Y esa fue la lectura de Isaías, la primera que escuchamos. O como una fuente de abundancia para todos, una fuente riquísima para todos. Esa fue la segunda lectura de Isaías, que fue la quinta lectura que escuchamos. O como un vínculo de amor que es un camino verdadero de felicidad, con la condición de que sea transitado en fidelidad completa a la palabra del Señor, que es verdadera sabiduría para los seres humanos. Y ese fue el texto de Baruch que escuchamos hoy en la sexta lectura. O como un vínculo de amor de donde brota una humanidad renovada, que ya no va a tener más un corazón de piedra, sino va a tener un corazón de carne, porque se va a derramar sobre esta humanidad un agua pura, estableciéndose una nueva alianza. Profeta Ezequiel, la séptima lectura que escuchamos. Todos estos hechos muestran que la esperanza en Dios no defrauda, porque el amor del Señor es fiel, porque realiza su obra de vida, de amor, de libertad, de transformación de la vida humana. ¿Y dónde se realiza la máxima transformación que un ser humano puede tener?
pues en la unión que tenga con Cristo Señor muerto y resucitado, participando de la novedad de vida que trae Cristo Señor. Y eso acontece en el bautismo. Las aguas del bautismo, sacramento que vamos a renovar ahora después de la liturgia de la palabra, sacramento que nos unió para siempre en Cristo y que nos hizo partícipes precisamente de la vida nueva de la Pascua, en la medida en que seamos semejantes también a este Cristo Señor. Y esa fue la epístola que leímos hoy. ¿Somos conscientes ustedes y yo de la hermosura de haber recibido un día el bautismo? Así hayan pasado para la mayoría de nosotros muchos años. ¿Son conscientes los más jóvenes de la riqueza enorme de haber recibido el bautismo? ¿O es un sacramento que se pierde en el tiempo simplemente? Es que ahí nacimos como criaturas nuevas, precisamente uniéndonos a Cristo muerto y resucitado. Hermoso texto la carta a los Romanos que se leyó hoy. La esperanza no defrauda, porque Cristo muerto por amor ha resucitado. Fue la Pascua de Cristo la que derrumbó todo muro que hacía imposible el futuro. Fue la Pascua de Cristo la que confirmó la victoria del amor sobre el mal, sobre el pecado y sobre la muerte. Fue la Pascua de Cristo la que a nosotros nos es comunicado participando la vida nueva de su resurrección y que es la meta última de la vida humana que la comenzamos a vivir desde ya. Mi querida comunidad, la vida eterna comienza acá. La vida eterna no es simplemente para ver de la muerte si algo sigue después. La vida eterna comienza ya, porque es que ya participamos de la vida de resurrección con el bautismo. Y ese es el gran trabajo precisamente de vivir de acuerdo con nuestra vocación de bautizados. La vida eterna no es saber qué sorpresa va a tener uno después de muerto. Es que comienza ya, porque la cruz de Cristo ya venció la muerte y la resurrección ya renueva la historia humana. Y resulta que de ello participamos con el bautismo. Imagínense ustedes, hay muchas personas que vienen a esta Eucaristía también, traen botellitas, botellotas, una cantidad de cosas para el agua. Agua bendita que llevan a la casa, ¿cómo para qué? Al fin de cuentas, el agua bendita es simplemente el recuerdo del bautismo. Y cada vez que cualquier persona se haga la señal de la cruz con el agua bendita, es para recordar fundamentalmente que nacimos de las aguas del bautismo, somos personas nuevas y nuestra vocación es vocación de vida eterna, que es la vida del eterno en nosotros, la vida misma de Cristo crucificado y resucitado. Esta marcha de las mujeres hacia el sepulcro era una marcha de luto, en una experiencia terrible de desesperanza que la trataron de suavizar con recuerdos y con perfumes. Pero en cambio la marcha de las mujeres desde el sepulcro abierto hacia afuera, con una memoria pascual reavivada, es la marcha de la esperanza viva. Tiene su razón de ser en la resurrección de Cristo. Estas mujeres regresan del sepulcro con una certeza en su corazón. Comprenden precisamente que la Pascua de Cristo frente a toda desesperanza siempre supera esas situaciones oscuras. Miren cómo comenzó el Evangelio de hoy. El primer día de la semana. Al fin comprendieron estas mujeres que a toda situación de desesperanza por la muerte, por el fracaso, por la tristeza, siempre le sigue el primer día después del sábado. Es decir, el día de la resurrección, el día en que amanece una luz inextinguible, la luz de la resurrección que acompaña a todos los que creemos en él. Y permítanme, bellísimas, oportunas como nada, las palabras que hace varios años el Papa Francisco escribió. Su resurrección no es algo del pasado, entraña una fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha muerto por todas partes, vuelven a aparecer los brotes de la resurrección.
es una fuerza imparable. Continúa el Papa. En un campo arrasado vuelve a aparecer la vida, tosuda, invencible. Los valores tienden siempre a reaparecer de nuevas maneras, y de hecho el ser humano ha renacido muchas veces de lo que parecía irreversible. Esta es la fuerza de la resurrección, y cada evangelizador es un instrumento de ese dinamismo. Quienes estamos acá celebrando la vigilia pascual somos evangelizadores, instrumentos del dinamismo de la resurrección. Es decir, aquí no puede salir uno de una vigilia pascual simplemente bonito estuvo esto, me llevo el cirio que por allá me va a servir para cualquier cosa, me llevo un galón de agua bendita y ya. Somos instrumentos del dinamismo de resurrección, que es efectivamente lo que da razón de ser a nuestra fe. Y es lo que da razón de ser al anuncio del Evangelio, para que el mundo tenga razones de esperar. El Papa termina. La resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. Y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta de la historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. La última frase del Papa, bellísima para este año de la esperanza en la celebración hoy de nuestra vigilia pascual. No nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva. En este triduo santo encontramos que la esperanza cristiana nace del amor extremo y crucificado de Cristo, que redime entrando en el corazón mismo del sufrimiento, en el corazón mismo del mal, del pecado y de la muerte. Este triduo nos ha permitido contemplar que la esperanza se realiza gracias a la resurrección de Cristo. En este triduo hemos descubierto que la esperanza se alimenta y se nutre y se celebra en la Eucaristía. En este triduo hemos visto que la esperanza se actualiza porque tiene rostro y tiene manos en el servicio capaz de lavarles los pies a los demás. Y este triduo nos ha permitido reconocer en todo este camino de esperanza un brillo único que tiene la esperanza, el brillo de María Nuestra Señora, estrella de esperanza. Querida comunidad, contemplemos por un instante la riqueza inmensa de lo que la palabra nos ha regalado hoy en toda esta riqueza de lecturas, pero particularmente centremos esta mirada en el gran anuncio. Hacer una transformación de una memoria fúnebre en una memoria pascual y por lo tanto necesariamente memoria misionera. Si la vigilia pascual deja sembrada en nosotros esa inquietud misionera, podremos decir que hemos tenido una hermosísima celebración de la vigilia pascual. No hemos sido espectadores, sino realmente la presencia del resucitado nos atrapó, nos conquistó y nos sedujo. Un momento en silencio.